Experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan ya por CRC 89.1 Radio en un nuevo programa del abogado en su casa, donde tenemos un tema bastante trascendental para lo que es Buenas noches y gracias más bien a ustedes por la oportunidad de compartir un rato. Gracias. Don Jorge, me gustaría empezar sobre uno de los temas medulares, o sea, desde lo más llano hasta lo más complejo. ¿A qué nos definimos en relación a pesca de arrastre? Bien, pesca de arrastre es una técnica pesquera que fue inventada a finales del siglo XIX en Escocia y pronto pasó a Estados Unidos y llegó a Costa Rica a finales de la década de 1940. En Costa Rica, la técnica que se utiliza en arrastre es básicamente la utilización de dos redes en forma de cono con una boca de unos 20 a 25 metros de ancho, que mantiene en su boca dos portones grandes de madera que al ser remolcadas en el agua, pues mantiene abierta la boca de esta red. En la parte inferior, la red tiene pesos, generalmente cadenas, que hace que se mantenga pegada al suelo, y en la parte superior boyas para mantener abierta la parte de arriba de esta red. Esta red es arrastrada generalmente por algunas horas por el barco. Generalmente en Costa Rica se utilizan dos redes por barco en realidad, así que son una red de cada lado. Y durante unas 5 horas se arrastra el fondo marino recogiendo pues básicamente todo lo que hay a su paso. No, es una técnica de pesca indiscriminada, no discrimina qué tipo de organismo encuentra a su paso, y tiene pues como objeto capturar camarones que se ubican generalmente muy cerca del suelo, del fondo marino. Claro. A la hora de atrapar camarones, pues esta red obviamente atrapa cualquier otra cosa que encuentre a su paso, Don Jorge, invertebrados, perdón. ¿Sí? lo interrumpo nada más un segundo. Justamente lo que usted nos está indicando para todas las personas que nos escuchan, ya también estamos a través de Facebook Live y las diferentes cableras, en donde hay un video que se está proyectando en relación a lo que el invitado está explicando acerca de las redes. También para que nos acompañen a través de las diferentes cableras y a través del Facebook Live como el abogado en su casa. Disculpe, don Jorge, nada más era esa pequeña explicación. No, con gusto. Pues entonces la red, al ser arrastrada, pues va atrapando todo lo que se encuentre a su paso. Obviamente el objetivo primario es capturar camarones, pero como es indiscriminada, pues captura todo tipo de otros organismos, moluscos, crustáceos, invertebrados, corales suaves, todo tipo de invertebrados marinos que son muy diversos, y que generalmente representan entre el 70 y el 88% de la captura. O sea que los camarones representan generalmente entre un 30 a un 20, un 16% de la captura de esa red. Esa red es izada a bordo, su carga es depositada en la cubierta del barco, y luego a mano un grupo de personas seleccionan lo que es camarón y lo que no es camarón. Lo que no es camarón después es devuelto al mar muerto, básicamente, y como le repito, pues son cantidades muy importantes. Ya
Ya, por ejemplo, para 1986, solo ese año, se calcula que cerca de 78,000 toneladas de organismos que no eran camarones, de lo que se llama la fauna acompañante, fueron descartadas al mar por la flota camaronera de entonces. Y pues además de el impacto que tiene sobre la fauna del fondo marino, también tiene un impacto sobre el mismo fondo. Recuerdan que los portones, estos que hablaba, pues son portones muy pesados, de tal vez cientos de kilos cada uno, y estos pues obviamente no flotan, van sobre la superficie, sobre el fondo del océano, prácticamente arando, dejan unas grandes huellas conforme va arando el barco, va jalando la red y levantan una gran cantidad de sedimentos. Estos sedimentos, pues, entre los problemas que generan, pues obviamente la turbidez, muchas especies que dependen de la concentración de luz que haya en el agua son afectadas. Otras especies, al volverse a sedimentar o volverse a depositar el sedimento sobre el fondo marino, pues quedan enterradas y mueren. Y también dentro de los sedimentos se encuentran sustancias tóxicas que se generan por el medio anaeróbico, el medio que no tiene oxígeno, digamos, en el fondo marino, y algunos otros sedimentos que han quedado atrapados algunos otros contaminantes que han quedado atrapados en el sedimento y vuelven entonces a liberarse y quedar en el ambiente marino. Jorge Jiménez, quien es director de Mar Viva, quien además Mar Viva ha tenido una participación trascendental a través del hecho histórico de la pesca de arrastre. Don Jorge, ¿nos puede explicar un poco de la historia que se ha vivido, bueno, como coadyuvante en varios procesos, tanto en el 2013 sobre Sala Constitucional, en el 2017, inclusive en el Tribunal Contencioso Administrativo, si no me equivoco? ¿Cuál ha sido esa historia más que nada jurídica, don Jorge? Pues sí, Marviva fue en realidad el redactor del recurso de inconstitucionalidad que se presentó en el 2013 y en el cual invitamos a una gran cantidad de otras organizaciones a unirse con nosotros en la presentación de ese recurso. Desde entonces, Marviva ha también presentado recursos, coadyuvancias en las diferentes instancias. Obviamente, pues esto es un proceso que tiene ya más de 7 años de estar entre la Sala Constitucional, el contencioso administrativo y también en el seno mismo de la Junta Directiva, apelando a veces a acuerdos de Junta Directiva que se han hecho sobre este tema. Para Marviva, la pesca de arrastre ha sido desde hace ya más de una década, pues un evidente desprecio por la vida marina, por capturar unos cuantos kilos de camarón, se destruyen cantidades muy grandes de fauna, se afectan miles de kilómetros cuadrados, que algunas personas dicen que es muy pequeño, pero que en realidad cuando usted hace los cálculos matemáticos de 40 y tanto de barcos arrastrando por tantas horas diarias, por tantos días al año, pues resulta que está hablando de más de 2,000 kilómetros cuadrados a veces en un solo año de fondo marino que ha sido arrastrado. Entonces, para nosotros siempre ha sido un objetivo lograr hacer entender a la ciudadanía costarricense y a las autoridades pesqueras y a las autoridades en general de que realmente la pesca de arrastre no es una alternativa productiva que traiga riqueza a nuestras costas, sino por el contrario trae destrucción y es el típico ejemplo de una manera de explotar los recursos en los cuales rápidamente se generan riqueza que luego de unos pocos años colapsa el recurso y colapsa toda la estructura económica que estaba asociada al mismo. Por esa explicación. Ahora bien, hay otro tema. Bueno, tenemos otras alternativas que no sea pesca de arrastre.
Bueno, en términos de alternativas, creo que es muy importante hacer ver que este es un tema, como les decía, pues que ya lleva más de una década en la agenda marina del país, que el país ha sido negligente en desarrollar alternativas productivas para los pescadores de arrastre. Creo que en eso tenemos que reconocer el error de los gobiernos pasados, varios de ellos de la última década, que sabiendo el problema que existía, inclusive después del 2013, cuando la Sala Constitucional emitió su sentencia, fueron negligentes en buscar alternativas productivas que alcanzaran o que ocuparan a esa cantidad de personas que quedaban desempleadas por el cierre de este tipo de pesca. En términos de alternativas, es importante hacer notar que el país en este momento ya genera más de 3.500 toneladas de camarón al año, o sea, mucho más de lo que la pesca de arrastre podría generar. Estas operaciones de maricultura, de cultivo de camarón, son realmente una alternativa productiva, pero al mismo tiempo una alternativa de empleo para cientos de personas en la costa. Y lo asombroso es pues que tenemos la tecnología, conocemos muy bien ya el negocio, existe una demanda importante tanto a nivel nacional como internacional del producto y hemos sido muy malos realmente en generar de empresas en las cuales cooperativas, asociaciones de pescadores podrían estar involucrados y poder generar así no solo el producto, que es muy necesario y de alta demanda en el país, sino también empleos que son tan necesarios en nuestras zonas costeras que tienen los índices de desempleo y pobreza más altos del país. Así que alternativas productivas existen, no solo en el cultivo de camarón mismo, en el cultivo de ostras, en el cultivo de peces, y no son sueños, son realidades. En este momento existen operaciones de cultivos de ostras que básicamente no alcanzan a suplir la demanda. Existen operaciones de cultivo de pargo, por ejemplo, en la zona de Quepos, donde ya alcanzamos casi las 1.000 toneladas al año en producción de peces. Lo que demuestra que realmente sí se puede, es el futuro de nuestro país, desarrollar el cultivo. Y como siempre digo, pues la civilización realmente inició cuando la agricultura empezó. Y en el mar debemos de convertir a nuestra gente en otra civilización, una civilización dedicada a el cultivo de los recursos marinos y no a la explotación eh, y cacería de los recursos que existen en el mar. Eso en términos de las alternativas. Usted me hizo una segunda pregunta que se me Claro, escapa. claro. La segunda pregunta era en relación, es que tenemos dos escenarios. Por un lado, hay personas en Punta Arenas que dicen de que este tipo de proyectos reactivarían la economía frente a un 20% de un estado de vulnerabilidad o de desempleo en relación a lo que vive la provincia, frente a 15%, bueno, estadísticas que marcan la seguridad por esa falta de empleo que se está generando en Punta Arenas. ¿Cuál es su criterio que podríamos dar, don Jorge? Bueno, ya usted nos señaló de que a pesar de que la pesca de arrastre no está implementada, hay otros modos que se han ido activando, pero ¿qué podemos hablar acerca de esto? Definitivamente es muy preocupante y como le digo, no es una cosa nueva. Teníamos años de estar advirtiendo el problema de la situación social y económica de las costas, pero esta no está, como falsamente se dice, asociada únicamente al problema del cierre de la pesca de arrastre. Si usted ve las estadísticas del Cantón Central de Punta Arenas desde principios de este siglo, todo tipo de empresas, transporte, comercio, turismo, construcción, agricultura, ha venido decayendo y decayendo en una forma muy abrupta y muy intensa con la caída del número de empresas operando en el Cantón Central de Punta Arenas, a veces como 50% menos de lo que operaban a inicios
de este siglo. O sea, en 20 años hemos perdido una gran capacidad de generar empleos en el Cantón Central de Punta Arenas. Ejemplo de esto, por ejemplo, fue el cierre de la zona franca, donde miles de empleos de puntarenenses se perdieron, básicamente porque se cerró una zona franca. Entonces, para empezar, tenemos que ser claros en que este es un problema de vieja data, es un problema que ha venido perfilándose claramente durante la última década, inclusive prácticamente 2 décadas, sin que se hayan generado acciones contundentes por parte de los gobiernos. Y eso es muy preocupante porque es muy fácil decir, bueno, cerramos esto y buscamos alternativas, pero la gente tiene hambre mañana. No en 2 años, no en 3 años, cuando logremos hacer una alternativa. Así que hemos fallado en haber desarrollado esas alternativas con mucha anticipación. Ese por un lado. Por otro, si usted se da cuenta, pues una alternativa productiva que se basa en la destrucción del fondo marino y de los recursos marinos no puede ser, bajo ninguna perspectiva, una alternativa productiva sostenible. En el transcurso de pocos años va a colapsar, como la misma industria de la pesca de arrastre colapsó en Punta Arenas en las últimas 3 décadas. Si usted analiza, por ejemplo, los desembarcos de camarón que tenía Punta Arenas a mitad de los años 80, que superaban las 5,000 a 8,000 toneladas por año, y compara con lo que tuvo en el 2012, es decir, antes de que la Sala Constitucional emitiera su sentencia, que andaba en el orden de las 1,000 toneladas, podemos darnos cuenta que básicamente se redujo en un 80% las descargas de camarón de la flota pesquera. Y básicamente, ¿por qué? Porque imagínense que si el camarón depende de la salud del fondo marino y tenemos décadas de estar arando ese fondo marino con redes de arrastre, lo que estamos haciendo es destruyendo el hábitat del recurso sobre el cual andamos buscando. Y eso, pues obviamente no es sostenible. Al mismo tiempo, esto genera una gran cantidad de problemas a otros sectores productivos, entre ellos, obviamente, el sector de pesca artesanal y el sector turismo. ¿Y por qué menciono esos dos? Bueno, porque a la hora de capturar esta fauna de acompañamiento, estas miles de toneladas de organismos que se devuelven muertos al mar, entre ellos el 70% de ese 80 y tanto por ciento son pequeños peces. Son peces que mayoritariamente son juveniles de aquellos peces de los que depende la flota artesanal, cabrillas, pargos, que al final de cuentas son la base y el sustento de miles de familias en el mismo Punta Arenas y a lo largo de toda la costa pacífica. Eso hace que se traiga al mismo tiempo que se está destruyendo el ambiente, se está destruyendo todo este tejido socioeconómico de nuestras comunidades costeras. Entonces vemos cómo las descargas de peces en las costas de Costa Rica se redujeron del 2000 al 2016 en un 50%. O sea, perdimos la mitad de la captura de peces que teníamos antes por la destrucción. Tenemos que reconocer que no únicamente por la destrucción de la pesca de arrastre, también hemos tenido problemas con calentamiento global, con contaminación costera, pero que suma definitivamente la pesca de arrastre al problema de cada vez menos recursos. Y eso se traduce en pobreza, se traduce en desempleo. Al mismo tiempo, muchas de estas especies que son desechadas muertas son la base alimenticia de una gran cantidad de organismos de interés turístico, delfines, tortugas, que al final hay toda una industria de avistamiento de cetáceos, de visitación a playas de anidamiento de tortugas, donde miles de turistas dejan millones de dólares al año para observar esos organismos, que empiezan a verse afectados porque el recurso sobre el cual dependen pues ya no existe. Al mismo tiempo, perdón, sí. Consultas por acá que tenemos a través del Facebook Live.
y una serie de saludos. Nos indica, Ronnie Ulloa, excelente tema. Además, don Juan Carlos Solano y Let Arias dice, excelente tema. Ustedes siempre brindando calidad de expositores, los felicito. Kevin Mora, buenas noches. Este procedimiento, ¿a quiénes benefician, don Jorge? No sé si podemos abarcar esa consulta. La pesca de arrastre históricamente en Costa Rica ha estado centrada en el Cantón Central de Punta Arenas, o sea, en la ciudad de Punta Arenas. Para la década del 2010, 2012, existían 27 compañías, realmente 27 personas, porque es básicamente una licencia de pesca por persona. O sea, habían 27 personas en el Cantón Central de Punta Arenas que eran los dueños o licenciatarios, como les dicen, de la pesca de arrastre, y los que eran los dueños de las embarcaciones. Luego de eso, cada embarcación tenía una tripulación de unas 5 personas por tripulación. Imagínense que hubieran sido 30 embarcaciones, estamos hablando de 150 pescadores. Habían también una serie de otros empleos directos asociados. El más importante y el más numeroso son las peladoras de camarón, que en el año 2013, perdón, sumaban cerca de 400 personas. El problema con este beneficio es que la mayor parte del beneficio, el 65% del beneficio económico de esta actividad, queda en manos de esas 27 personas. El resto, teníamos salarios bastante adecuados para las tripulaciones, por ejemplo, pero teníamos salarios terriblemente malos para la mayor parte de los empleos asociados a esta actividad. El 80% de los empleos asociados a esta actividad no llegaban al salario mínimo de ley. Es decir, las peladoras en promedio estaban generando unos 98,000 colones al mes para el 2014, que era por debajo, incluso en ese tiempo, del salario mínimo de ley, y no estaban aseguradas, no eran parte de la caja, no eran reportadas. Entonces, básicamente, el beneficio se queda en una cantidad pequeña de personas. Es cierto que hay empleos indirectos asociados a esto. Puede imaginarse mecánicos, técnicos de refrigeración, transportistas, etcétera, que se beneficiaban de eso, pero que eran indirectos y que ciertamente no dependían completamente de esta actividad. Los empleos directos sumaban para el 2014 590 puestos. Y esto básicamente es el beneficio, digamos, asociado a la actividad pesquera de arrastre. Ya casi tenemos la participación del licenciado Belisario Solano y me indica producción de que ya casi vamos a ver si logramos contactar a don Roberto Thompson, en virtud de que se encuentra en el Parlamento Legislativo y estuvieron 12 horas en votación por el tema del marchamo, y va a dar una de las primeras declaraciones también sobre ese tema y además de la pesca de arrastre. También tenemos aquí una serie de saludos que nos indica don Carlos Montero, buenas noches, y también Olga Monjes, saludos, buenas noches desde Grecia. Y vamos a ver, otra de las consultas que nos han señalado los radioescuchas es ¿a quién le corresponde vetar esta ley? Bueno, al Poder Ejecutivo, pero ¿qué facultades y con qué se lograría con ese veto del Poder Ejecutivo, don Jorge? Básicamente, por constitución, está establecido en la constitución, el presidente tiene el derecho constitucional por conveniencia nacional de vetar una ley que haya sido aprobada por el Congreso. Para eso tiene 10 días hábiles una vez que haya recibido esa ley por parte del Congreso. Precisamente hoy la Casa Presidencial anunció haber recibido el proyecto de ley, en este caso se llama decreto legislativo en términos jurídicos, y el presidente tiene 10 días hábiles para decidir si lo firma y se convierte en ley de la República o lo veta parcial o totalmente. Parcialmente quiere decir que lo devuelve a la Asamblea
con cambios, que se hagan cambios parciales en la ley, o un veto total que dice rechaza de plano la ley. El Congreso, una vez recibido este veto, puede aceptar el veto, pero para eso necesita 38 votos a favor. O sea, tiene que tener mayoría calificada para que sea, como se dice en los términos jurídicos, resellar la ley y mandarla entonces ya como ley de la República, a pesar de los vetos del presidente. Si no alcanza los 38 y no se ponen de acuerdo o no aceptan los cambios, básicamente la ley se archiva. No puede ser ley de la República porque la mayoría calificada del Congreso no aceptó el veto o no aceptó las reformas, y como no alcanzaron los 38 votos, pues no pueden sobreponerse a la decisión del Ejecutivo. Claro, don Jorge, nada más, abogado en su casa, licenciado Belisario Solano. Muy buenas noches, don Belisario. Creo que una de las preguntas también que debería hacer para usted es, cuando estuvo en la praxis legislativa, ¿vio alguna vez un resello de una ley, don Belisario? Sí, buenas noches, Denis. Un gusto de poder saludar a don Jorge allá a la distancia. Un abrazo y qué bueno Buenas de noches, poder Belisario. contar un especialista y un hombre tan comprometido en este tipo de temas como usted, don Jorge. Así es que Muchas gracias. nuestra gratitud y nuestro agradecimiento por su participación acá en El Abogado en su casa. Sí, no es común, Denis, el tema del resello. Lo que pasa es que aquí hay una particularidad muy importante, que es los discursos establecidos por el presidente Carlos Alvarado en el año 2017 y sus manifestaciones públicas estando en campaña. Aquí es vital la forma en que se vaya a pronunciar el presidente de la República y el estilo y el mensaje que quiera dar a entender como costarricense, porque no se puede decir una cosa estando en campaña y hacer otra cosa ya estando en el gobierno, don Jorge. Afirmativamente, el presidente en numerosas ocasiones adelantó su opinión sobre la pesca de arrastre, a la cual él durante campaña se opuso vehementemente en muchos de los debates televisivos, en conferencias que se dieron en medios. Entonces, definitivamente, uno esperaría una consecuencia, digamos, y que el presidente sea consecuente con los discursos que dio anteriormente, y que por lo tanto vete esta ley que desde nuestro punto de vista es muy negativa para el país. Con el voto de la sala, ¿le abrió el voto de la sala algún portillo a los diputados como para que pudieran irse por la línea en la que se fueron al aprobar esta ley, don Jorge? Pues básicamente el voto de la sala, como se dice popularmente, pateó la bola hacia adelante. El voto de la sala no está autorizando la reinstauración de la pesca de arrastre. Básicamente emite el criterio de que el INCOPESCA debe generar estudios que demuestren la viabilidad ambiental, social y económica de esta práctica antes de que se den licencias. Esto es muy similar al voto del 2013, con la excepción de que el voto del 2013 decía que ese estudio debía, y esa demostración de viabilidad debía estar ahí antes de que existiera un proyecto de ley. Entonces aquí hubo una pequeña y sutil diferencia en el sentido de que la ley ya habilita los artículos que permiten en la ley de pesca realizar pesca de arrastre, pero los condiciona, y por eso es que la sala constitucional dice esto es una ley condicionada, los condiciona a que de previo a la licencia hayan estudios que demuestren que esto es viable. Entonces hay un cambio ligeramente más favorable en el sentido de que el estudio es post-ley y no pre-ley, como lo había dictado la sentencia del 2013. Gracias,
Gracias, don Jorge, por sus aportes. Aquí tenemos muchas preguntas y participaciones en el programa. Nos preguntan, y aquí me planteo yo el cuestionamiento, don Jorge. ¿Cómo podemos hacer para poder equilibrar un tema de medio ambiente, preservación de la fauna marina, con la actividad propia ordinaria, por ejemplo, de las gentes que viven de la pesca, de los camaroneros, por ejemplo, que hacen de la actividad del mar su modus vivendi y que en alguna medida pues también tienen sus necesidades, tienen sus particularidades, han hecho de toda la vida pues esa su actividad ordinaria? ¿Cómo buscar un equilibrio?